La prédica de hoy se titula Quiero sabiduría, con signos de admiración, de exclamación. Quiero sabiduría. ¿Usted quiere sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. Todos queremos sabiduría. Todos queremos, pero ¿qué es la sabiduría? Vamos a la definición del diccionario en la Real Academia Española y hay 3 significados de sabiduría. El primero dice grado más alto de conocimiento. El segundo dice conducta prudente en la vida y en los negocios. Y el tercer significado dice conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. La definición de la palabra sabiduría nos da a entender que no solo es un conocimiento, ¿verdad? Por sí. O sea, sabiduría no es igual a conocimiento, sino al más alto grado de conocimiento, según la definición, uno que es profundo. No es un conocimiento así porque sí, es un conocimiento que produce una manera de vivir prudente, según la definición. Anótelo de esa manera. La sabiduría es un conocimiento que produce una manera de vivir, una forma de vida prudente. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es prudencia, verdad? La prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar. ¿Cuántos piensan antes de actuar? Amén. Ahí estuvo, ¿verdad? No tan, ¿verdad? A veces, ¿verdad que siempre cuando la regamos, decimos, lo hice sin pensar, o sin pensar adecuadamente, o sin darme el tiempo de pensarlo bien? La prudencia es eso justamente, la capacidad de pensar antes de actuar. Consiste la prudencia en evaluar los posibles riesgos y consecuencias de las decisiones para elegir ¿qué cosa? La opción más adecuada, la opción buena. Ser sabios entonces significa que tengamos una conducta prudente en la vida. Ser sabios es que la prudencia domine nuestra vida. O sea, evaluar riesgos y consecuencias y decidir adecuadamente, en concordancia. Ser sabios entonces es tener buen juicio. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que hay 2 tipos de sabiduría. ¿Cuántos tipos? 2. Una, Dios la llama la del mundo, la sabiduría del mundo, de los hombres. Y la otra sabiduría es la sabiduría de lo alto. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Esto quiere decir que según consideremos qué es tener buen juicio, nuestra sabiduría será terrenal o de parte de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Porque usted puede decir, no, pues lo hice con buen juicio, tomé estas decisiones con buen criterio, pero me fue bien mal. Híjole, qué malas decisiones tomé. Entonces, ese buen juicio no era de parte de Dios, claramente, ¿verdad? Porque eso es lo importante según la palabra de Dios. Saber de dónde viene mi buen juicio. ¿De dónde? El origen. Y la palabra entonces nos lleva a Santiago capítulo 3, versículo desde el 13. Santiago 3, 13 en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Y el subtítulo aquí que ponen nuestros hermanos traductores es la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es esa? La de Dios, ¿verdad? Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Me gustó, ¿verdad? O sea, uno dice, yo soy bien sabio. Tengo buen juicio. Bueno, la palabra de Dios nos confronta y dice, demuéstralo con una buena conducta, que se note en tus obras, en tus acciones. ¿En qué? En la mansedumbre de la sabiduría. Entonces aquí viene la clave. La sabiduría verdadera, la de Dios, viene en una base o envuelta en la mansedumbre. ¿Qué significa? Humildad. Siempre la sabiduría habla de humildad. ¿Vieron cómo es contrario al mundo? En el mundo, cuando uno es humilde, es un
sinónimo de ¿qué? De debilidad, ¿verdad? Pero en el reino de Dios es todo lo contrario, mis hermanos. Versículo 14, fíjese cómo dice ahora, y ahora va a hablar de la sabiduría terrenal. Dice así: pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos, envidias, dice, y contiendas, pleitos, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Le parecen mejores adjetivos? ¿Queremos la sabiduría terrenal? Ya no, ¿verdad? Yo a veces veo, especialmente en los jóvenes, y no es crítica a ellos, claro, ¿no? Porque fíjese, los jóvenes tienen hambre y sed de conocimiento, y eso es muy bueno. Los que ya vamos peinando canas, pues ya dicen, ay, que leer un libro, ni puedo leerlo, porque ni mis ojos aguantan, ¿verdad? Pero los jóvenes, pues están ávidos, sedientos de conocimiento, y eso es bueno, Dios así lo creó, ¿verdad? El tema es cuánto sirve el conocimiento del mundo. Y con esto no quiero decir no vayan a la escuela, no estudien, al contrario. Pero tenemos que saber disponer cada conocimiento en su lugar. La sabiduría es la que va a ejercer, ¿qué cosa? El dominio en mis decisiones. Si la sabiduría viene del cielo, voy a decidir según, ¿qué? El pensamiento de Dios. Pero si la sabiduría mía viene de lo terrenal, voy a empezar a decidir según, ¿qué? Lo terrenal, lo del mundo. Y ese es el tema. No tiene que ver con que alguien quiere ser profesionista. No, pues no pierdas tiempo. Nomás lee la Biblia. No, aquí no somos así, ¿verdad? Estudie, aprenda, póngase una carrera y sea profesionista si quiere, o ingeniero, o no sé, astronauta, piloto. Para todo eso se necesita ¿qué? Necesitamos pilotos, astronautas, pues necesitamos todo ese tipo de cosas. Ingenieros eléctricos, ingenieros civiles. Si no, ¿cómo? Pues a los puentes ni siquiera se pueden, ¿verdad? Necesitamos abogados, aunque no queramos, ¿verdad? Necesitamos abogados, doctores, y para llegar a ese tipo de profesión, pues se necesita estudiar, ¿verdad? Ahora, la sabiduría del mundo, cuando yo puedo ser un buen abogado, un buen médico, un buen arquitecto, un gran profesionista, un gran contador, lo que sea, pero cuando yo tomo decisiones en mi día a día, las tomo según la sabiduría del mundo, esa va a ser, por más bueno que sea de como profesionista y trabajando y todo ese tema, va a ser que mi vida sea terrenal, animal y diabólica. Ese es el tema, mis hermanos. Versículo 16, y escuche bien cómo, en dónde está basado la sabiduría de este mundo. Dice el 16, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Esta es la sabiduría que piensa que su buen juicio, su buena manera de decisión, viene ¿de dónde? De las filosofías de los hombres, de la filosofía de este mundo, de los grandes hombres de la historia, de la ciencia, de los que escriben libros, ¿verdad? Bueno, también de mis experiencias, ¿verdad? De mis estudios, de mis títulos, de todo lo que yo he vivido en este mundo, etcétera. Y ciertamente, mis hermanos, hay cosas que pueden cuadrar con lo que está escrito de la Biblia, de esas experiencias. Claro que sí. Claro que van a cuadrar. Claro que cuando usted lea Aristóteles, Platón, Sócrates, hay muchas cosas que le va a soltar. Definitivamente va a ser, híjole, esto está en la Biblia. Lo va a decir. Muchas cosas cuadran, pero después agregan o recortan y llegan a conclusiones diferentes a las Escrituras. Ese es el tema. A veces, o la mayoría de las veces, a conclusiones muy diferentes, totalmente opuestas a la Biblia.
Mezclan algo de Biblia, pero como un libro de buenos consejos, algo que adicional a muchos otros tantos libros y muchas otras experiencias que nos dan buen juicio. ¿Sí, sí entiende, no? Uno puede decir, bueno, ¿yo en qué tomo mis buenos juicios? Y empieza a decir, no, pues leí Don Quijote de la Mancha y no sé qué, y leí a Sócrates y que no sé qué, y leí también la Biblia y no sé cuánto, y el Hare Krishna y no sé tonto, y ahí ando mezclando y tomando lo bueno y ver por dónde le saco, ¿verdad? Pero dice que a la larga este tipo de pensamientos nunca van a llevar a algo bueno. ¿A dónde llevan? A contiendas, dice la palabra. A celos y contiendas, a un desorden. Versículo 17, seguimos ahí en Santiago 3, versículo 17 dice, en cambio, y ahora va a hablar de lo bueno, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. Ahí está, empieza, ¿no? Luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Hay que explicar esto, claro, porque uno puede decir, no, complaciente, tolerante, pues sí. Entonces, podemos permitir cualquier cosa en la vida, ¿verdad? No, viene mi hijo y dice, no, yo quiero ser mujer. Ah, está bien, yo tengo que ser tolerante. ¿Es esa la sabiduría de Dios? Que acá dice tolerante. Ah, muy bien. Aquí hay mucha sabiduría de ustedes, ¿eh? Yo veo gente, puro hermano sabio. Miren, esta es la sabiduría, la de Dios, que cree que el buen juicio proviene primeramente ¿de dónde? Del pensamiento de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. Primeramente dije, fundamentalmente, principalmente. Las buenas decisiones que tomamos siempre parten de Dios. A veces las tomamos de una manera, pues así como que instintiva, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios puso eternidad en nosotros. Dios nos dio conciencia y muchas decisiones las tomamos en base a esa conciencia. Uno no sale a la calle a robar, a matar, ¿verdad? Sabe, tiene conciencia, ¿verdad? Pero también aquí queda claro que esta palabra de Dios incluye la guía del Espíritu Santo. Se ha llegado muchos hermanitos ahí, de esos que son muy así efervescentes, ¿verdad? Que son muy, ¿cómo se dice? En la alabanza, en todo lo que hacen, están siempre con la guía del Espíritu Santo y le dan mucho énfasis a la guía del Espíritu Santo. El problema de la guía del Espíritu Santo es que muchas veces nos confunde. ¿Por qué? Porque no tenemos ese discernimiento a veces tan preciso. Y a veces decimos, oh, el Señor me guía esto, el Señor me guía lo otro. ¿Y quién sabe si es el Señor? ¿Y cómo hay que hacerle entonces para saber si en verdad eso viene del Señor o no es un ángel disfrazado de luz que me está soplando el oído? ¿Cómo sabemos eso? Lo tenemos que comparar ¿contra qué? Contra las Escrituras, como los de Berea, ¿verdad? Siempre es así. Por eso yo estoy diciendo que es la palabra de Dios la que nos da buen juicio. Y es redundante, o sea, está de más decir que el Espíritu que la inspiró a la palabra de Dios, pues también, ¿no? Pues también el Espíritu nos guía. Sí, pero es lo mismo. Porque estamos hablando que el autor de la Biblia es Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a los santos, ¿verdad? Que escribieron la Biblia, los autores de la Biblia. O sea, no hace falta separarlo tanto. ¿Por qué hice esta aclaración y me dediqué a hablar de esto? Porque muchos hermanos están cayendo en puro emocionalismo, vamos a decirle así. Entonces caen en emociones y dicen, ay no, si el Espíritu me dijo esto y el Espíritu me dijo el otro. Y parece como que es de la Biblia, sabiduría de Dios, porque mezclan, pero siempre resulta que no. ¿En dónde vamos a ver que no es? En donde los frutos no son contienda, no son desorden, no son celos y envidias. Cuando no hay eso, obviamente viene de Dios, dice aquí la palabra, es sabiduría de Dios. Al decir la Biblia, entonces, es decir, el pensamiento de Dios ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Eso significa.
Siempre la guía del Espíritu nunca jamás va a contradecir, ¿qué cosa? Su palabra que Él mismo inspiró. Porque así como Él la inspiró hace 2000 años a los santos inspirados por Él, bueno, hoy nos guía dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Sin contradicciones. Bueno, ha hecho la aclaración. Entonces, ¿qué consideras tener un buen juicio? Eso es el tema, ¿no? Dependiendo, todo va a depender de qué consideres que es tener un buen juicio. A mi buena capacidad, uno puede decir, pues esto es tomar decisiones correctas. Bueno, ¿correctas para quién, verdad? ¿Correctas para quién? La Biblia nos dice que muchos piensan que son decisiones correctas y andan bien, pero van en camino ¿a qué? A destrucción, dice la palabra. Y eso es algo que es muy recurrente, aún incluso dentro de la iglesia. Mi buen discernimiento, mi buen juicio nos lleva siempre a una conducta prudente. Ahí está, volvamos a la definición. A una conducta ¿qué? Prudente. Todo lo que proviene de mis experiencias y mi arduo trabajo, de estudio en la escuela, de laboral, ¿verdad? Como profesionista, en mis relaciones de mi vida, todo los libros que yo he estudiado, etcétera, etcétera. Todo puede ayudar en alguna manera, sí, claro. Toma lo bueno y descarta lo malo, claro que puede ayudar. Vuelvo a repetir, aquí no se está diciendo que no se lea nada más que la Biblia, no. Pero la Biblia debe ser la principal base para tomar las decisiones de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Puedo incluir muchos otros libros para guiarme. Hay muchos hermanos teólogos que escriben libros. ¡Qué padre! Yo los leo también. Pues qué bien. Pero es la Biblia la que va a decidir si yo tengo un buen juicio según Dios o no. No lo que yo pienso. Bueno, si piensa de esta manera, entonces, mis hermanos, su sabiduría es de lo alto. Mas, sin embargo, si usted dice, no, fíjate que sí, la Biblia me ayuda mucho, pero yo tengo esto y lo otro y yo hasta ahora así lo he hecho bien. Bueno, entonces su sabiduría no es de Dios. ¿Es qué? Mundana, es terrenal, animal y diabólica. No se ofenda, ya me dijo el hermano un animal, ya me voy. Me dijo que estaba poseído por el chanclas, no se ofenda. Estoy leyendo la Biblia. Desde su interior, mis hermanos, los que están con la sabiduría del mundo, miren las características que recién acabamos de leer fresquito en Santiago capítulo 3. Desde su interior, ¿qué hay? Dice la palabra, para la sabiduría mundana, hay orgullo, hay celos, hay envidias, hay odios, deseos de fama, de poder, de dinero. Bueno, toda esta sabiduría del mundo, todo quedarse en estos sentimientos, ¿verdad? Y en estos deseos, los van a llevar, dice la palabra aquí, a contiendas, a disensiones, a peleas, a prácticas malvadas y perversas que causarán desorden en sus vidas. Eso es lo que quiere decir recién Santiago capítulo 3. Caray, con razón está así mi vida, ¿verdad? Ahora uno puede pensar, híjole, me faltó sabiduría de lo alto. Yo pensé, como soy cristiano y me congrego, etcétera, pensé que yo estaba tomando decisiones sabias. Fíjese, la palabra no lo deja para que nosotros pensemos según nuestra propia inteligencia esto. Nos los aclara bien claro, para que no tomemos decisiones según lo que nosotros pensamos es un buen juicio a nuestra manera. Porque a nosotros, pues, nacimos en este mundo, nos criamos en este mundo, tenemos amigos del mundo, tenemos gente alrededor nuestra, seres queridos y amados, que son gente del mundo. Entonces, ¿usted piensa que no está influenciado por este mundo, sí o no? Claro que estamos influenciados. Claro que sí. Y dice la palabra que nuestra carne siempre nos está jalando para que tomemos decisiones de buen juicio según
el mundo. Voy a citar un ejemplo de un hermano que estudió una carrera profesional. Le echó ganas. Trabajaba y estudiaba en la universidad. Se esmeró, se esforzó, ahorró dinero. La gente a su alrededor dice, wow, qué tipo más, qué sabio que es, cómo está ahora, está ahí. Y él progresaba en todo sentido de la palabra. Y así se casó, tuvo hijos, pasaron los años, él formó un gran patrimonio, ayudaba en la iglesia, era cristiano. Y todos en la iglesia, en su colonia, en su trabajo, todos le aplaudían, decían, qué hombre de Dios, qué varón. Las mujeres decían, ay, me gustaría que mi papá sea así, me gustaría que mi esposo sea así, la mitad de hombre como es él, decían. No haga eso con su esposo, por favor, ¿eh? Los hombres somos muy sensibles al respeto, ¿verdad? Por eso Dios lo sabe. Dios lo sabe, por eso dice, la mujer respete a su marido. Ni siquiera nos pide que nos amen, ¿verdad? Dice, nomás respétenlo. Porque ellos son bien sensibles a eso nomás. Aunque le digas que no lo amas, pero si lo respetas, él te va a funcionar como marido, ¿verdad? Pero este hombre tan exitoso, ¿verdad? Que tomaba de su buen juicio todas las decisiones y le iba bien así en general. Bueno, ya pasado de sus años, empezó a codiciar a las mujeres jóvenes que trabajaban en su empresa. Y había una que tenía una carrera profesionista, muy inteligente, muy bella, y bueno, él la puso cerca de su equipo de trabajo. Bueno, ya saben, ¿no? Para dónde va la cosa. El tipo cayó. Uno puede decir, híjole, ¿cómo cayó? Se le hizo fácil. Dejó a su esposa, a sus hijos. Su gran sabiduría terrenal le hizo destruir lo más preciado, su propia familia. Y puso una marca de sufrimiento en sus hijos y en su esposa. Miren, ese señor, pues, ese hermano, señor, vamos a hacerle así, espero que se arrepienta, pues ahí anda. Le está yendo mal. Mal. ¿Por qué? Porque su sabiduría, su buen juicio estaba basado no en la sabiduría de lo alto, sino en lo terrenal. Bueno, ahora dicen, estos varones siempre son así, dirán algunas hermanitas, ¿verdad? Ustedes tampoco se salvan, ¿no? Yo también conozco un caso de una hermana, ¿verdad? Bastante linda exteriormente, estudió una carrera muy exitosa, pues también se casó y tuvo hijos y bueno, la aclamaban también como el gran ejemplo. Ni siquiera llegó a viejita para tropezar. Luego tropezó y adulteró. Se le hizo fácil también, ¿verdad? Se encontró con un hombre de gran poder y gran carisma y la engatusó, la cortejó y bueno, y cayó en la trampa. Tomó malas decisiones. Y no fue sin querer queriendo, No fue un error. Está bien. Un error todos los tenemos, ¿verdad? No. Fue su error de adulterio fue motivado por la soberbia. ¿La soberbia de qué? De basar su sabiduría, su toma de decisiones, su buen juicio en lo terrenal. Se sintió exitosa, con dinero, nada me falta, tengo todo. Y después de eso viene la caída, dice la palabra. Ese fue el inicio de una vida de conflictos y peleas al por mayor. Mire, y el tipo ese ni siquiera nomás era un juego más del tipo este. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, mis amados hermanos? ¿Cómo ven las consecuencias de la sabiduría terrenal? ¿Es animal, diabólica, como dice la palabra? ¿Sí o no? Siempre va a llevar a eso. Pero entonces, ¿por qué seguimos ahí aferrados que nos puede servir en algo?
cuando la palabra tajantemente nos está diciendo de que no sirve para nada? Al contrario, nos va a perjudicar en gran manera. Esa es la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19, en la traducción viviente lo voy a leer. Primera de Corintios 3, 19 dice así: pues la sabiduría de este mundo es necedad, insensatez para Dios. O sea, no sirve para nada, al contrario, perjudica en todo. Como dicen las Escrituras, Dios atrapa a los sabios en su propia opinión, en la trampa de su propia astucia, dice. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Ahí está, no valen nada. No tienen ningún valor. No, pero por eso, por mi vasta experiencia y por leer tantos libros, yo me hice de este patrimonio y de este éxito que todos me aplauden. ¿Qué dice el Señor de eso? No vale nada. Vas a terminar mal. Yo una vez lo dije, ¿verdad? Del Salmo 73. Que es, muchas veces vemos una foto o un video corto, ¿verdad? De unos segundos. Y decimos, mira, Señor, les va re bien a estos que nomás andan bien mal. Y yo que estoy tu hijo y te sirvo, mira cómo ando. Pero usted nomás vio una foto de la vida de esa persona en Instagram, ¿verdad? Pero no conoce su vida, no conoce cómo está en lo interior de su corazón. Y yo le aseguro, si la Biblia no me va a dejar mentir, porque la Biblia lo asegura, de que esa persona no tiene paz, tiene conflictos, tiene celos, envidias, y su vida está, ¿cómo es? Desordenada. En la foto aparentará, qué alegría. En el video corto que se sacan ahí en la playa de vacaciones, y usted, ay no, Señor, ¿por qué le va tan bien ahí? Yo mire cómo estoy aquí, ni puedo irme aquí a la Chapala de vacaciones, ni aquí al arroyo este que está aquí cerquita. De hecho, me han recomendado ir aquí a los geysers, donde sale el agua caliente, y nunca he ido. Se vale, entonces hoy a la noche voy a clamar al Señor. Señor, ¿por qué? Ni al geyser de aquí está unos kilómetros y no me has permitido. Y vio los malos cómo prosperan. No. Pero fíjese que muchas veces nuestro pensamiento está sesgado de esa manera. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. La palabra de Dios no miente, es clara, es precisa. 21, versículo 21. Así que no se jacten, les dice a los que confían en la sabiduría del mundo, no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Y ahora nos señala la gran bendición que tenemos. ¿Qué nos pertenece? Dice, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida o la muerte o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y usted dirá, caray, ¿cómo a mí? Sí, a usted como hijo de Dios. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios el Padre, ¿verdad? De esto se trata el ser cristiano, de saber quiénes somos, nuestra identidad. Nuestra identidad, como bien dice, pertenecemos a Cristo. Nuestra identidad está descubierta y afirmada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios, hijos adoptados de Dios. ¿Adoptados por qué? Por la fe. Si entendiéramos este principio que aquí nos está compartiendo el apóstol Pablo, bueno, todo es nuestro. ¿Sí le cae el 20? Todo es nuestro, porque somos hijos de Dios. En Romanos 8:16, en la traducción viviente, dice así, siguiendo esta idea. Romanos 8:16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y después continúa diciendo, así que como somos sus hijos, también somos sus ¿qué? Herederos. Y aquí está la clave. O sea, no hay nada en este mundo que pueda contra esto, mis hermanos. El diablo quiere ocultar
esta gran bendición que usted tiene como hijo de Dios. Quiere nublarle la vista y que usted se centre en lo terrenal para que siga amargado. ¿Por qué le va bien al otro y yo qué? Pero usted es heredero. ¿Pero cómo puede ser que siga amargado? De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. A ver, ¿la gloria de Dios se le hace poco? ¿Verdad que no? La gloria de Dios. A veces digo, híjole, ¿cómo? Heredero de la gloria de Dios. ¿Qué soy yo para heredar la gloria de Dios? Hasta me da cosa decirlo. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. En esta vida, pues hay sufrimientos por ser cristianos, por ir en contra de la corriente del mundo, por tomar y menospreciar la sabiduría de este mundo y tomar la sabiduría de lo alto. A veces perdemos de vista este principio tan maravilloso, amados hermanos. A veces se nos hace difícil de entender lo increíble de esto, ¿verdad? Porque decimos, es demasiado bueno para creerlo, ¿verdad? Pero es cierto, ¿por qué? Porque está escrito, lo acabamos de leer. Y entendiéndolo bien, bien profundo en mi corazón, podré buscar ahora sí la sabiduría que me bendice, la de Dios. Porque este mundo no somos. Y de este mundo nada bueno podemos sacar. Este mundo y su sabiduría y sus deseos, dice la palabra, que van a pasar, van a acabar, van a terminar. Pero la palabra de Dios, que nos afirma como herederos de la gloria de Dios, va a permanecer para siempre. O sea, su promesa permanece para siempre. O sea, esa es la bendición que tenemos como hijos y herederos junto a Cristo de Dios, ¿verdad? Es algo increíble. Ahora, es como decir, ¿cómo buscas un tesoro en el cesto de la basura? Eres hijo de Dios, pero sigues escarbando en la basura. A ver qué bueno voy a encontrar en la basura para poder ver, sacar adelante mi vida, a mi familia. ¿Cómo tratar de encontrar lo bueno en donde no está el Dios bueno, verdad? Ahí no está el Dios bueno. Quiero leerles una vez más el pasaje de la epístola de Santiago, ahora en la palabra de Dios para todos, en Santiago 3:13. Escuche bien de vuelta. Escuche bien, porque este es el núcleo de los que buscamos la verdadera sabiduría, la de Dios. Palabra de Dios para todos. Y aquí el título dice, la verdadera sabiduría. Santiago 3:13 dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. ¿Se da cuenta? El verdadero sabio no es orgulloso. Ahí está para identificarlo, ¿no? Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad de que no son sabios, ¿verdad? 15. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente humana, aunque en realidad viene del demonio. Ahí está. Por eso, donde hay celos y rivalidad, escuche bien, donde hay celos, o sea, envidias, codicias, rivalidades de todo tipo, peleas, también hay desorden y toda clase de mal, de perversiones. Versículo 17. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo, y ahora hace el contraste, ¿no? Ante todo, ¿qué es la sabiduría de Dios? Pura. También es pacífica, es considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Amén. Cuando usted basa su vida en la sabiduría de Dios, nos quiere decir aquí la palabra de Dios, cuando es de Dios la sabiduría que emana de usted, esa no viene del orgullo, de las cosas que hicimos bien en nuestra vida. ¿Sí entiende? Por eso, en Casa Oración, siempre se nos dice a los pastores, oigan, cuidado de basar sus prédicas en mucho testimonio, en testirrollos, como le dice el pastor Chuy. O sea,
sí son buenos para llamar la atención, ¿verdad? Para espabilarnos, ¿verdad? Híjole, no, hombre, qué padre. Y para bendecir, ¿verdad? Y darle gloria a Dios. Pero esos muchas veces se pueden transformar en pararnos el cuello y decir, no, mire, yo hice esto, Dios hizo esto en mi vida y no sé qué. Entonces dice, cuidado con eso nomás, ahí párenle. Porque muchos otros hacen prédicas de 3 horas y en esas 3 horas, 2 horas son de testirollos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque de ahí nace el orgullo. Y el orgullo que dice, tapa la sabiduría de Dios en mi vida, la bloquea. Es el orgullo el problema. Por eso cuando uno mezcla las cosas, que leí muchos libros, que tengo muchos títulos, que mi gran experiencia, que hice esto, que hice lo otro, no sé qué, y ahí empieza el orgullo humano a surgir. Entonces la sabiduría de Dios empieza a menguar en usted. O sea, leo de vuelta. La sabiduría de Dios no viene del orgullo, como recién leímos, del orgullo de las cosas que hicimos bien, porque hicimos cosas bien en nuestra vida, ¿verdad? Pero no viene del orgullo de eso. No viene de cuántos títulos o certificados tenga. No viene de cuántos libros o estudios yo hice. No viene de mi gran carrera profesional o laboral. No. Cuando yo practico, y ahí viene la diferencia, cuando yo practico la sabiduría de Dios, esa dice que produce humildad. ¿Qué produce la sabiduría de Dios? Humildad. Siempre. Ahí usted va a poder entender el parámetro. Híjole, estoy hablando cosas muy sabias y hasta estoy recitando la Biblia. Pero eso hago para que la gente diga, ay, qué bien que predica el hermano. Entonces ahí no hay humildad, ¿verdad que no? Entonces, ¿eso a mí me edifica? No, no me edifica. Yo estoy tomando acciones de mal juicio, aún predicando y leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero orgullo en mi vida. No produzco humildad. Entonces vayamos a cada punto de los que menciona ahí el apóstol Santiago. Dice que la sabiduría de Dios que produce humildad es ante todo pura. Empieza con eso, pureza, pura. Del griego gagnos, que significa, pura significa limpia, inocente, casta, sin doblez, íntegra. O sea, habla pureza de ser modestos y humildes. ¿Ok? En contraposición de ¿qué? Del orgullo y la soberbia. Ante todo es humildad, mansedumbre, modestia. Eso es la pureza que habla Dios aquí. Dice que también la sabiduría de Dios es pacífica. ¿Qué produce? Una vida pacífica. Y la palabra en el griego incluye un significado de prosperidad. ¿Sabe qué? Está más que demostrado que uno puede ser próspero en tiempos de guerra o de paz. A ver, dígalo. De paz, ¿verdad? En tiempos de paz, la historia de la humanidad así lo muestra, es próspera cuando hay tiempos de ¿qué? De paz. Por eso dicen paz y prosperidad van de la mano. Por eso cuando yo ando en la sabiduría del mundo, dice la palabra que hay ¿qué? Desorden en mi vida. Y hay contiendas, o sea, peleas. Y ahí no hay prosperidad, ahí no hay paz ni prosperidad. Amén. Por eso, chéquelo bien. Ay, estoy teniendo un buen juicio. A ver, esta sabiduría que cuando yo tomo decisiones proviene de Dios. Va a ver que su vida hay ¿qué? Paz. Paz. Después el tercero dice que la sabiduría de Dios es considerada. En la versión que acabamos de leer por la palabra de Dios para todos. Considerada, que significa en el griego amable, gentil, afable, apacible. Pues no hace falta explicarlo, ¿verdad? La sabiduría, como no es orgullosa, la sabiduría de Dios es amable, gentil, afable, apacible. ¿Amén? O sea, ahí es otra manera de darse cuenta, esta sabiduría es de Dios. La cuarta es flexible, dice aquí, esta traducción. Flexible, que en la Reina Valera hablaba de complaciente. Una sabiduría de Dios complaciente, flexible. Bueno, flexible no significa, dijimos, negociar, ¿verdad? Con la maldad o el pecado. No.
Significa bueno para crear confianza, la palabra en el griego. ¿Qué significa complaciente, flexible? Bueno para crear confianza. Que no genera quejas significa. O sea, hay una persona bien sabio de lo alto. La sabiduría de Dios emana en sus decisiones, de su buen juicio. ¿Y cómo es entonces? Me da mucha confianza esa persona. ¿No tiene queja contra él? No tengo quejas contra él. ¿Sí me entiende? Pero cuando es del terrenal, ¿qué pasa? Unos contra otros, se forman rivalidades, bandos, y unos se quejan de los otros. ¿Sí se da cuenta? La diferencia es grande. Vaya viendo, mientras voy explicando, vaya viéndose usted mismo en un espejo, amado hermano y hermana, ¿verdad? A ver dónde proviene la sabiduría que utiliza usted a diario. Porque aquí ya es fácil, ¿verdad? Saberlo. Nos está desmenuzando el Señor las características de los frutos de la sabiduría de lo alto. A ver cómo estoy. Obviamente mi espejo no va a estar perfecto, ¿verdad? Pero ahí van. Lo importante es verse sinceramente y decir, híjole, aquí estoy todo deformado en mi espejo, ¿verdad? Seguimos, los dos que faltan. Siempre es compasiva, dice. La sabiduría de lo alto es siempre compasiva. En la Reina Valera, llena de misericordia. O sea, ¿qué produce la sabiduría de Dios? El buen juicio de Dios, que uno se compadezca del prójimo. Es compasiva, misericordiosa. Primeramente con su familia en la carne y con la familia espiritual, la congregación. ¿Cómo dice la palabra? Primero haced bien, primero ¿a quién? A los de casa, dice, ¿no? Ahí usted se da cuenta que usted está siendo sabio de lo alto. Y después dice que la sabiduría del alto produce una cosecha de bondad. O sea, frutos buenos frutos, imparcial y no hipócrita, dice la Reina Valera. O sea, frutos dignos de ser cristianos, de confiarle a Dios la fuente de mi buen juicio. Ahora, podemos hacer un test personal, ¿verdad? Ya con este conocimiento adquirido, podemos hacer cada uno un test personal, una evaluación. Pues hágala en su casa, ¿verdad? Ya con esto es fácil hacerla, en serio, es fácil, no es tan complicado, ¿verdad que no? A ver, ¿se complicó? ¿Verdad que no? Está fácil entender, híjole, no, definitivamente no ando viviendo al 100% según la sabiduría de Dios. Me baso mucho en la sabiduría terrenal. Entonces usted ahí tiene que hacer una evaluación, ¿verdad? Es fácil, ay Señor, perdóname esto, ayúdame aquí, ayúdame allá, en estos términos. Y después comience, si está casado, con su esposa o su esposo. Luego pase a sus hijos, si tiene hijos. O los hijos a los padres, puede ser, ¿verdad? A los hermanos en la carne, en la congregación, en el trabajo. Una evaluación sincera de cómo me estoy yo comportando. ¿Cuál es mi conducta frente a cada uno de ellos? Según estos criterios que acabamos de explicar. Y ver así de dónde proviene mi sabiduría. ¿Es importante saber si mi sabiduría proviene de Dios? ¡Claro que sí! Porque uno puede estar siendo, yo ya me salvé porque ya me arrepentí de pecados, ya confié en la palabra, en el evangelio de Dios, y después mi vida es un desastre, desordenada. Entonces, Pagray, aquí que Dios no tiene poder o que no. El problema es que me estoy basando mucho en la sabiduría mundana y no en la de Dios. El problema soy yo eligiendo mal. Mi buen juicio me está fallando. Bueno, ¿de dónde proviene? La pregunta es su sabiduría cotidianamente, ¿del mundo o de lo alto? Le leo de vuelta Santiago 3:13 nomás. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pues ya lo aprendimos, ¿eh? Si necesitamos de esta sabiduría de lo alto de Dios, ¿sí lo necesitan? Yo lo necesito. Más que cualquier otra cosa.
La verdad que sí. Todos necesitamos esta sabiduría de lo alto. Entonces, hemos entendido que esta sabiduría de lo alto no es nuestra, no viene de mí, ni nace en mí, ni de mi inteligencia, ni de mis experiencias propias o ajenas aprendidas en algún libro o en algún curso, yo qué sé. Pues entonces, ¿habrá algún pasaje en la Biblia donde me enseñe a recibirla de Dios? Porque no viene de mí, claro. Entonces, ¿la tengo que recibir de quién? De lo alto, de Dios. Entonces, ¿habrá algún pasaje en la Biblia donde me enseñe a recibirla de Dios? Sí lo hay. Vayamos al mismo, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. En la traducción viviente lo voy a leer. Acá dice bien claro, Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Cuántos piensan que Dios se enoja por si le pedimos sabiduría? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no le pide? ¿Por qué no le pedimos? Y aquí nos dice bien claro, Él no se enoja por pedir, al contrario. ¿Qué padre no está feliz si su hijo dice, ay, papá, quiero vivir según la Biblia? Regálame una Biblia, quiero leerla. Ay, ¿estaríamos contentos o no? ¿Verdad? Como padres, claro que sí. Si necesitan sabiduría y la necesitamos, pidámosla a nuestro generoso Dios, dice la palabra, y Él nos las dará. ¿Y dice alguna condición? No. La condición es que yo se la pida. Es todo. Ahora, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, dice la palabra. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Wow, si todo lo bueno viene de Dios. Y las personas que tienen la mente dividida, que son inestables por confiar en la sabiduría y el buen juicio del mundo, pues ¿qué pueden esperar de Dios? Nada, dice. Nada. Versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Aquí está. Volvemos a la misma definición en Santiago capítulo 3. La inestabilidad, la falta de paz y prosperidad en nuestras vidas tiene una causante según la palabra de Dios, que es mi lealtad dividida. Confío en Dios, pero también en la filosofía del mundo. Cuidado con eso. Confío en Dios, Biblia más mis experiencias. Biblia más mis títulos. Biblia más mis amigos, mis influencias, mis dinero, lo que sea. Todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice aquí la palabra? No podemos esperar nada de Dios, así con la mente dividida. O sea, póngase las pilas, deje la mente dividida y solamente aférrese al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es la única manera de recibir las bendiciones de la sabiduría de lo alto. No hay una otra manera. Por eso siempre les digo, y lo vuelvo a repetir, cuidado con las cosas que ven en el internet. En serio, cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces los alejan de Dios. Y ustedes piensan, no, qué padre, ¿cómo le agrega esto? Le añade a la Biblia. Y la Biblia en toda la semana no la leen, ni siquiera un versículo, ¿verdad? Ni siquiera los devocionales que yo mando diario, ¿verdad? Ahí hay palabra de Dios, algo. Hasta le mando, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? Ni a eso, amén, ¿verdad? Ni un versículo en todo el día. Y hoy leímos bien claro, ¿de dónde viene la sabiduría del día? De la palabra de Dios. De confiar en Él y solamente en Él, como acabamos de leer en Santiago capítulo 1. Entonces, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no leemos la Biblia? En serio. Necesita sabiduría de la buena, de la que bendice su vida, de lo alto, pídala a Dios. Y pídala con fe, sin mente dividida. Porque la fe no está dividida, la fe verdadera. La fe
es firmeza y convicción en la persona y figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto significa confiar en que Dios es el galardonador de lo que Él promete, que su fidelidad es para siempre, que Él no miente como los hombres y que Él es la misma verdad en persona. Eso es confiar en Dios. Esto nos habla de que debemos de saber primero, antes de pedirle a Dios, ¿qué? ¿A qué Dios le estamos pidiendo? ¿Sí entiende? Ay, Señor, dame sabiduría. Porque hoy en la prédica así dijo el hermano y la leyó en tu palabra en la Biblia, así que yo te pido sabiduría. Amén. Y mañana se despierta y no lee la Biblia, no ora al Señor, no se lo pide, porque claramente nos está pidiendo que la pidamos, ¿verdad? En forma expresa, contundente, con fe. Y no lo hace. Y nomás dice, qué buena palabra, ¿verdad? Y después va, se da vuelta y se olvida de que se miró al espejo, ¿verdad? Vio su imperfección y ya se va. Dice amén y aleluya y después va y sigue viviendo su vida diaria igual que siempre, sin buscar a Dios. Apenas lo busca en la comida porque sabe que como es cristiano tiene que orar antes de comer los alimentos, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por los alimentos. Y si está afuera, lo hice rápido, así rápido, porque ay, no vaya a pensar que soy un fanático religioso. Increíble, ¿verdad? Y después piensan que pueden ser sabios y tomar buenas decisiones de buen juicio según Dios. ¿Acaso no hay algo más hipócrita que eso, mis hermanos? Es totalmente hipócrita eso. Por eso la palabra de Dios decía que no es hipócrita, ¿verdad? La sabiduría de lo alto. No es hipócrita. El rey Salomón escribió un libro, ¿verdad? ¿Cuál es ese libro? El libro de Proverbios, ¿no? Y en su inicio, el rey Salomón, el hombre que se llama más sabio de todo el mundo, de toda la historia de la humanidad, escribe el por qué escribió ese libro. El por qué. Y vamos a ver por qué la escribió. Proverbios 1:1, en la palabra de Dios para todos, dice bien claro, palabra de Dios para todos, lo voy a leer porque en la Reina Valera la sabemos de memoria este pasaje. A ver cómo se lee en palabra de Dios para todos. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos. O sea, no tengo experiencia. Igual Dios nos puede hacer sagaz, eso significa. Y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. Ay, soy muy joven para ser sabio. No hace falta ser viejito para ser sabio según la sabiduría de lo alto. El sabio que los escuche será más sabio. Wow. Y el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ay, es que no entiendo las prédicas del hermano, no sé qué. Bueno, aquí está la manera de entenderlo. Pedírsela a Dios con fe y buscar esa sabiduría en la palabra de Dios. 7. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. En la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 3:5, seguimos en la palabra de Dios para todos. Dice así, confía en el Señor totalmente. ¿Vieron? No mente dividida. Totalmente confiamos ¿en quién? En el Señor, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. ¿Cómo Él me va a ayudar a vivir rectamente? Cuando yo lo tomo primero en cuenta a Él. Cuando mi buen juicio está basado en el juicio del Señor. Y confío totalmente en Él y no tengo la mente dividida. Y Él me ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Aquí nos dice lo mismo que Santiago capítulo 1. ¿Se dan cuenta? Aprender a confiar en el Señor es
fundamental para vivir en la sabiduría de Dios. Van de la mano. Aprender a añadir a mi fe, a que mi fe sea más firme, a que cada día me afiance más en las cosas de Dios. Significa que voy a vivir en la sabiduría de Dios y voy a vivir en paz y en prosperidad. Van de la mano. Porque a veces dicen, ay, ¿por qué no? Miren, yo aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad, pero bien claro la palabra nos lo dice, que a los que van en camino de rectitud, a los que se humillan ante Dios, ¿qué pasa? El dinero no se les escurre entre las manos, se empieza a acumular, porque el dinero es de Dios. Y si yo tomo mis decisiones en base al juicio de Dios, el dinero se acumula. Claro, pero Dios conoce su corazón. Si su corazón está basado en la sabiduría del mundo, en que tener dinero es bueno en sí, por tenerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con usted? Pues va a tratarlo ahí. Claro, como trató conmigo. Y mientras yo más me resistía, pues más me trataba porque más me amaba. ¿Hasta qué? Hasta que se apiadó de mí y me dejó con mi maldad. No, hasta que ya yo decidí que no es bueno en sí, sino el dinero es bueno para yo demostrar la generosidad de Dios. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Eso es algo que no. ¿Cuántos podemos engañar a Dios? Nadie, no lo va a poder engañar. Y ahí ocultamos, ¿verdad? Algunos ocultan cosas, ¿qué vicios? ¿Qué es? Pues que algo sexual. No, Dios lo va a sacar toda la luz. Y no vas a soltar el dedo en la llaga sobre eso, porque lo ama, porque la ama. Jamás. ¿Qué padre va a ver a su hijo en camino a destrucción y lo va a dejar? No, pues yo lo amo, mejor no lo ofendo. ¿Verdad que no? No, hijo, eso está mal, hijo. No te metas marihuana por las narices. No, eso te va a ir mal. ¿O acá se lo va a dejar? Síguele, hijo. Fíjese cómo el rey Salomón, y con esto quiero cerrar, entendió esto por las malas, ¿verdad? Pero cuando él era joven y empezaba su camino del reinado, ¿verdad? Como sucesor de David, fíjese, vamos a recordar cómo él empezó. A ver, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Voy a seguir en la palabra de Dios para todos. Primera Reyes 3:2. Fíjese bien cómo el Señor acá nos señala el problema. Vamos, acá dice así. El mayor problema que tenía era que la gente, el pueblo, todavía hacía sacrificios en los santuarios sobre las colinas en el campo. En esos días no existía un templo en honor al Señor. O sea, la gente andaba con sus propios dioses, ¿verdad? En las colinas. Pero Salomón mostró que él amaba al Señor al obedecer todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, ahí viene el tema. El mismo Salomón todavía ofrecía y quemaba sacrificios en los santuarios sobre las colinas en el campo. O sea, era un idólatra. Iba ahí a la virgencita, ¿verdad? Y se iba el Salomón. Miren, el Señor no busca perfección en nuestras vidas, pues nunca lo vamos a lograr. Nunca. Es presentarse a Dios tal como somos. ¿Sí me entiende? Sin esconderle que nada. Así como somos, así nos presentamos en su presencia, con todo lo que traemos de yugo, ahí de cargas, con todas nuestras imperfecciones, con todo venimos ante el Señor. Y miren, el rey Salomón, dice el versículo 4, fue a ofrecer un sacrificio en Gabaón porque era el santuario más importante. ¿Usted qué cree? ¿Que es en un santuario de Dios? No. Miren dónde encontró al Señor. Ofreció 1000 animales como sacrificios que deben de quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo, pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David. Él te siguió fielmente, con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante
al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar, o sea, él, Salomón. Señor mi Dios, ahí viene la petición. Tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero soy muy joven. No tengo la sabiduría necesaria para ejercer mi cargo. ¿Qué hay aquí? Humildad. ¿Se acuerdan? La condición principal de la sabiduría de lo alto, humildad. Versículo 8. Pero dice, soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie las puede contar. Aquí hay temor de Dios. Saber quién es Dios, ¿verdad? Le está pidiendo a Dios con fe. Versículo 9. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Humildemente, ¿no? Pedirle a Dios sabiduría con fe. Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. De esa manera, Dios ve el corazón, mis hermanos. Él pudo haber dicho las mismas palabras, pero el Señor no agradarse porque veía que traía agenda oculta el Salomón en su corazón. Pero no era así. Él se humilló ante Dios. A pesar de que era un idólatra en ese momento, que estaba joven y no entendía muchas de las escrituras. Pero vio un buen ejemplo. ¿En dónde? En su padre David. No un ejemplo perfecto. Un ejemplo bueno ¿en qué? En que David cuando la regaba, ¿qué hacía? Se humillaba. David la regaba, pecaba y ¿qué hacía? Inmediatamente se humillaba ante Dios, se arrepentía de corazón. Y eso lo vio Salomón. Y así Salomón le pide a Dios, viendo la humildad de su padre David, porque ¿a dónde le aprendió la humildad? ¿Usted a dónde cree que lo aprendió? De ver a su padre terrenal, David. Y al Señor le agradó esa petición hecha del corazón con confianza en Él. Versículo 11, Dios le dijo, por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riquezas, ni que matara a tus enemigos. ¿Cuánto de eso le pedimos al Señor, verdad? A veces. Y a veces no lo pedimos, pero lo sentimos, ¿no? A ese tipo que es bien malvado, ese vecino que nomás me toca la música todos los sábados en la noche, ¿verdad? Y el domingo en la madrugada. Señor, y después se muera, que Dios lo tenga en su red. La paz de Dios a usted, pero usted nomás estaba pensando, malditos esto, ¿verdad? No. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Incluso aquí, ¿cuántas veces nos ha tocado que vienen y ponen música ahí abajo? Y no es que, malditos, no. Señor, pues ten misericordia, ayúdanos, ¿verdad? Salomón no pidió una vida larga, ni riquezas, ni que matara a sus enemigos. Versículo 12. Porque eso no lo hizo, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riquezas que ningún otro rey jamás tendrá. O sea, añadiduras que el Señor le permitió tener. Versículo 14. Sígueme. ¿Se dieron cuenta? Le da sabiduría y después ¿qué le dice? Ya quedó así, listo, te veré en el cielo cuando te mueras. No, sígueme y obedece mis decisiones y mandatos. ¿Sí lo entiende? Sígueme y obedéceme mis decisiones y mandatos, dice el Señor, tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida. Wow. ¿Sí entendemos cómo funciona la sabiduría en nuestras vidas, la sabiduría de lo alto? ¿Sí entiende ya cómo es? O sea, hoy cuando usted llega a su casa, o sea, ya qué palabra buena que el Señor me dio ahora esto, y ya después se olvida. No lee la Biblia, no ora más seguido al Señor. No, pues no entendió nada entonces. No caiga en la misma trampa que Salomón, que él recibió sabiduría y empezó a usarla. Y se volvió famoso y mucho más poderoso que todos los reyes habidos y por haber. ¿Y qué hizo? Empezó a tomar de la sabiduría, ¿de dónde? Del mundo. Todos los reyes tienen muchas esposas y con eso hacen alianzas y por eso no los atacan y así estamos más seguros viviendo en esta tierra como nación.
Oh, está bueno eso, ¿eh? A ver, ¿y las hijas cómo están? A ver, mándeme las fotos en el Insta. A ver. Y está Salomón viendo las fotos ahí en el Insta. Oh, mira la princesa ahí de Amón. Qué padre. Ay, y la princesa ahí que la de Siria, también está bien bonita. Bueno, todas, échale, no, todas, con todas me caso, vámonos. Y ahí le echó ¿qué? A la sabiduría de Dios le echó ¿qué? ¿Sabiduría de dónde? Del mundo. ¿Y qué pasó con Salomón? Miren, por falta de tiempo, léalo en Primera de Reyes capítulo 11. Toma ahí más tarea. El Señor, en versículo 2 dice, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, ¿cómo? No debes casarte con mujeres de otras naciones, en yugo desigual, ¿verdad? El Señor es ayer, hoy y siempre el mismo, ¿verdad? El hacer eso te llevará a seguir a los dioses con D chicas de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres, dice la palabra. Ahí está. Cuando Salomón, versículo 4, era viejo, sus esposas lo convencieron, miren, de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, o sea, mente dividida, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Y ahí empieza, Salomón empezó a adorar a Astarte, a los dioses de los amonitas, a Moloc, al dios Quemos. Pues, ¿a qué dios? Al que se le ponía enfrente, se lo adoraba, ¿verdad? ¿Y cómo le fue? Mal, le fue mal. Gracias a Dios, en sus días finales entró en razón y se humilló una vez más al Señor. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, la conclusión de todo el discurso oído es este. Miren, tanto libro, tanta que esto, que experiencia. No. La conclusión de toda la vida en esta tierra temporal que Dios nos permite vivir es teme a Dios, respétalo y guarda sus mandamientos. Yo no lo hice y todo el libro de Eclesiastés es justamente eso. Él demostrando de que miren, yo el hombre más sabio y más poderoso y más famoso de la tierra, miren cómo la riego, miren cómo puedo vivir en desorden, en perversión, en conflictos. Y fíjense, todas esas alianzas que hizo con 700 mujeres, princesas que él se casó, porque un rey se casa con princesas nomás, ¿verdad? ¿Qué le sirvió? A su hijo Roboam. ¿Sabe quién fue el primer rey que lo atacó? El rey de Egipto. ¿Y quién era su primera esposa de Salomón? La hija del rey de Egipto. ¿De qué sirven las alianzas del mundo? De nada, mis hermanos. La sabiduría de Dios es la que sirve. La sabiduría del mundo es, ¿cuál? Terrenal, animal y diabólica. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra de sabiduría que nos has dado. Señor, ayúdanos porque muchas veces no tenemos temor de ti, mi Dios. Te tomamos como, sí, ya eres mi Dios, ya eres mi Padre y todo va a andar bien. Mas, sin embargo, tu palabra hoy nos enseña que si queremos vivir en paz y prosperidad, en la sabiduría tuya, con buen juicio tuyo, Señor, tenemos que seguir y guardar tus mandamientos. Aunque no queramos, Señor, ayúdanos. Tuerce nuestra propia opinión y nuestra propia inteligencia. Señor, disciplínanos si es necesario, Padre, porque queremos vivir en tu sano y buen juicio, mi Dios. Señor, aparta toda mala influencia, aparta toda sabiduría terrenal, animal y diabólica, Señor, que se presenta en nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque ahora lo pedimos una vez más. Señor, danos sabiduría, danos buen discernimiento de elegir lo bueno y lo malo, y no elegir lo malo en nuestras vidas, para gobernar bien nuestras familias y ser claro ejemplo, como lo fue David, de un hombre que se humilla ante ti, Padre, y que guarda tus mandamientos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga.